Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes. Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Los saludamos con mucho gusto. Yo soy Gaby Pérez Yo soy Cianya Ponce. y el día de hoy los invitamos a que se tomen un rico tecito y que nos acompañen a disfrutar de estas grandes infusiones de diferentes escritores, de diferentes propuestas artísticas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les va a encantar, sobre los recursos literarios, y en este caso vamos a hablar sobre el tiempo en la literatura. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora sí, carnal, te agarramos con las manos largas. El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Oye, Gaby, ¿y qué te parece si empezamos el episodio leyendo algo para conmemorar el inicio de la primavera y el Día Mundial de la Poesía? Ya que vamos a hablar de tiempo y espacio, me gustaría mucho compartirles un poema sobre la primavera. Sí, me parece muy bien porque es importante que veamos que el tiempo se ve de maneras distintas, tanto en la poesía como en la narrativa y sobre todo también en el texto dramático. Entonces hay que puntualizar bien esto para que los componentes literarios que nos están escuchando, pues se les antoje más ir observando cada que se encuentran con una lectura diferente, ir observando este elemento tan fundamental. Bueno, componentes literarios, entonces ahí les va. Les traigo Cuando llegue la primavera de Fernando Pessoa. Cuando llegue la primavera, si ya he muerto, florecerán las flores de la misma manera, y los árboles no serán menos verdes que la primavera pasada. La realidad no me necesita. Siento una enorme alegría al pensar que mi muerte no tiene ninguna importancia. Si supiese que iba a morirme mañana y la primavera iba a llegar pasado mañana, me moriría contento, porque ella llegaría pasado mañana. Si ese es su tiempo, ¿cuándo había de llegar sino en su tiempo? Me gusta que todo sea real y que todo esté en orden, y me gusta porque sería así aunque no me gustase. Por eso, si me muero ahora, muero contento, porque todo es real y todo está bien. Si queréis, podéis rezar en latín sobre mi féretro. Si queréis, podéis bailar y cantar a su alrededor. No siento preferencia para cuando ya no pueda sentir preferencia. Lo que sea, cuando sea, es lo que ha de ser lo que es. Y bueno, quería como compartirles justamente este poema, como ya dije, para celebrar el Día Mundial de la Poesía, que es hoy, 21 de marzo, y el inicio de la primavera, al menos en el norte del globo, y un feliz inicio de otoño para nuestros escuchas en el sur del Ecuador. Pero quería justamente comenzar con este poema por esta relación que tiene la primavera con la vida. ¿Qué opinas, Gaby? Pues siempre es tiempo. La verdad es que, bueno, este fue como un pequeño chascarrillo porque los voy a contextualizar un poco, porque Cianya, su nombre en zapoteco significa siempre, entonces hasta me gusta hacer juegos de palabras con eso porque igual una cuestión de amistad es siempre y al Obvio. mismo tiempo y al mismo tiempo siempre pues significa una cuestión temporal, ¿no? Una cuestión eterna. Y me parece justo que este poema demuestra este posicionamiento en todo, en que existen tanto lapsos cortos como bastante amplios, ¿no? Y también algunos que te sentencian como ser humano y que te vuelven pues en la nada,
A pesar de que existan los recuerdos, pues sabemos que somos entes que nos movemos por una cuestión de materia y que nos envolvemos en una cuestión de estados físicos, ¿no? Entonces, esto primero lo quiero como unir ciertamente con la cuestión de los espacios, ¿no? Estamos, pero dejamos de ser y también eso es un proceso temporal a través del espacio que ocupamos. Y pues sobre todo hablar un poquito también acerca de que en la poesía existen pues tiempos que a veces se vuelven como más complejos todavía. Yo creo que encontrar una temporalidad, porque pues el poeta habla desde un punto y las palabras desde otro, ¿no? Entonces, encontrar una temporalidad lineal a veces resulta un poco complicado porque no en todos los poemas lo vamos a encontrar. Y justo en este poema de Pessoa vamos a ver que existe este movimiento entre el hoy, el mañana y el para siempre y el nunca, y esta cuestión de orden, ¿no? Que siempre tratamos de buscar, como seres humanos, esto me llama muchísimo la atención. Yo creo que el tiempo es lo que más nos mueve en la vida, porque si pensamos que en cuanto nacemos, por ejemplo, ya estamos a un paso estamos naciendo y estamos muriendo, ¿no? Eso por Qué un lado. denso. Y por otro, sí, está complicado, o sea, es como que establecerlo así, hacerlo consciente, se vuelve justamente también en este sentido en el sentido de la temporalidad, demostrarnos a nosotros mismos que siempre creemos, o sea, cuando vemos en la primaria o cuando vemos así en la educación básica, entender el tiempo trata la gente o la educación básica, por lo menos en México, que yo recuerde, como de mostrarnos que la temporalidad lleva una linealidad, ¿no? Como una cuestión de cronología y ya, nada más así, Sí, como de un primero vas a principio y un fin. crecer, vas a estudiarle, esta idea como de tu vida va a ser, naces, creces, estudias la primaria, estudias la secundaria, haces una carrera, buscas un trabajo, encuentras una familia, traes hijitos al mundo, te vuelves Sí, viejo, te cuidan tus hijos, mueres y ya, ¿no? O sea, es como una idea ajá, como de hay un tiempo y es un orden también. sí, justo eso, como que la crítica va más a eso, como que este comentario tiene que ver con que también dentro de la misma, y eso nos lo muestra muchísimo la literatura, que dentro de la misma vida y del paso de un inicio a un fin, también tenemos como sesgos o tenemos determinados brincos o saltos de temporalidad, ¿no? Desde el recuerdo o desde el pensar a un futuro, o incluso cuando tenemos estos estancamientos, estos obstáculos y que dices, ay, bueno, ya no terminé igual en 3 años la preparatoria, o ya no me jubilé a mis 60 años, sino me jubilé a los 65, etcétera. Entonces, estos saltos que merece la vida y que al mismo tiempo te das cuenta de que otras circunstancias se suman para que no tengamos una temporalidad lineal, también se demuestra, por ejemplo, en la historia, ¿no? En cómo te van mostrando los profesores de educación básica, generalmente, no digo que todos, estas líneas del tiempo, ¿no? Que yo creo que en eso es donde muchas veces falla el conocimiento de la historia de decir, ay, bueno, entonces me instauro en 1500 tal y de ahí voy viendo cuáles eran los elementos que marcaban ese tiempo o esa época. Sin embargo, también existen otras situaciones alrededor de esa misma época que es importante resaltar y que sin embargo también tiene que ver mucho con el tiempo, ¿no? Que no solamente lleva una linealidad, sino también hay estos procesos tanto de estancamientos como de regresar, ya sea mediante recuerdos, mediante documentación a el pasado. Entonces es un ir y venir entre el pasado, el presente y el futuro, y eso, si no, no nos lo marcaría ni el mismo lenguaje, ¿no? Entonces esto se vuelve todavía más complejo porque el lenguaje por eso tiene este posicionamiento de diferentes tiempos, ¿no? Y que cuando Sí, aprendemos un idioma vemos eso, no, y justo, que no que en vano, como cuando uno habla de lenguaje, lo primero que piensas
que es una frase, una oración formada, es cuando hay un verbo, ¿no? O sea, es que realmente la importancia del tiempo a nuestro alrededor es tan abstracta y al mismo tiempo tan importante que es absurdo, o sea, realmente no podemos llegar a entenderlo. Y me llama mucho la atención lo que comentas justamente de los profesores de historia, que recientemente supe que los siglos en la historia se entienden diferente a como, o sea, el siglo XXI no es esa idea de que, bueno, empieza en el 2000, 2001, hay un montón de teorías sobre eso, sino que empieza en otro momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que el siglo XX, no mentira, el siglo XX como que termina, yo ya no sé si estoy mezclando cosas, pero el punto es que los siglos históricos empiezan en momentos diferentes, o sea, no empiezan en un año específico, porque la vida no es así, ¿no? Tenemos como esa idea de que, va a ser año nuevo, vida nueva, pero realmente hay que entender que esa idea como de inicio de año es muy relativa, como tú decías ahora, como hablando del poema. Sí, que no se vuelve como una cuestión calendárica, ¿no? Eso. Es como justo, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Eso, el tiempo también ha sucedido, pues, bastante complicado. Y una de las situaciones es eso, que como que las personas estábamos tan hartas y ya era tanto tiempo de encierro que decíamos en octubre, ¿no? Ya como que nuestra mente decía, pues siempre estamos pensando que cuando cambiamos de año, cambiamos de total realidad o de total normalidad, o los procesos se vuelven con este sentido de optimismo y en este sentido de ser positivos, etcétera. Y entonces, cuando nos damos cuenta, cuando volvemos consciente de esta situación temporal y que decimos, no, momento, o sea, es una pandemia, es una enfermedad que no va a decir cambiaron de año y porque Sí. cambiaron de año, yo ya me El virus va a decir, desaparezco, no, ¿no? ya, es Ya año Dios, nuevo, ya. ya, soy más buena onda, entre mis propósitos va a ser no enfermar a la población, no. Ajá, Si ustedes no claro, pueden cumplir sus propósitos, ¿por qué el virus lo va a hacer? No. sí, exacto. Entonces eso me parece también una cuestión, y que yo lo llegué a hacer porque cumplo años También. en abril, y entonces justo en abril, me acuerdo el año pasado, pues era la plena pandemia, cuando ya estábamos más que encerrados. Entonces me acuerdo perfecto que decía, es que este cumpleaños no vale, va a valer, va a valer a partir del próximo, ¿no? Bueno, O el sea, próximo yo vas a seguir hasta en decía, no, pandemia. y el próximo resulta que voy a seguir en pandemia. Entonces yo casi que quería quitarme los años porque decía, oye, me la viví encerrada, no viví este año y tampoco voy a vivir bien el próximo. Y entonces me conviene quitarme esa edad y empezar a cumplir, como que omitirlo, ¿no? O sea, cuestiones temporales que dices, bueno, cualquiera podría mentir sobre su edad, pero tu cuerpo, tu autonomía, si tu fisionomía no tendría ese valor, no podría tener esa característica de omitir el tiempo que pasa por algunos y otros. Y lo mismo, ¿sabes qué? Que pensar en el tiempo en la vida real también me hace pensar, por ejemplo, en el espacio, ¿no? Y yo cito siempre la película, cuando he tenido la oportunidad de dar clases, cito con mis alumnos la película de Interestelar, que me parece así maravillosa en cuestión No me de tiempo. cuentes. No más. No spoilers, no lo he visto. No voy a hacer un spoiler, pero porque también, ¿qué tal si alguno de nuestros componentes no ha leído, no ha visto esa película? Pero me parece bien importante que esta situación de que en el espacio se vive un tiempo y en la Tierra se vive otro, ¿no? Que pueden pasar muchos años dentro del espacio y allá sentir que estuvieron bien poquito tiempo, etcétera. Entonces, esta situación temporal, yo creo que sí también tiene una cuestión bastante, además de abstracta, sí como que bastante personal en muchos sentidos. Sí. Y eso lo demuestra mucho la literatura, ¿no? Por ejemplo, el creer que a lo mejor, me acuerdo de una obra que se llama, una obra de teatro que se llama La Edad de la Ciruela, y habla son puras protagonistas, sí, puras protagonistas mujeres, son como 7 mujeres de la familia. En realidad, cuando la vi, eran 2 actrices haciendo diferentes mujeres desde la infancia hasta la vejez,
y justo tenía este sentido de cómo cada una ve el proceso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, los niños o cuando estamos ya chavitos siempre creemos que el tiempo es para siempre, ¿no? Como que Sí, un creemos año que es nos un queda, montón. ajá, yo me acuerdo cuando tenía 10 años que decía, uy, los grandes de 30 años, ¿no? Así como que, uy, son señores. Y cuando dices, wow, ya tengo casi 30, ¿no? O wow, ya casi tengo 50 años. Ujú. Y que ves que tu vida pasó súper rápido, que apenas era cuando estabas entrando a tu primer antro o cuando apenas estabas teniendo a tu primer novio o novia, es donde justo te das cuenta precisamente de que el tiempo, una, no pasa en vano y que no pasa igual para todos. O sea, cada Sí. quien está llevando como esa temporalidad. Y sí es cierto que cada que creces, entre más creces, más sientes que el tiempo es más rápido. Y No así sé, ¿tú como, qué piensas? no, claro, o sea, obvio, yo pienso y es, o sea, para mí los últimos, los años, o sea, estos 20 años, de estos últimos 10 años pasaron volando, o sea, hace poco estaba pensando que hace 10 años nos conocimos, Gaby, ¿lo puedes creer? 10 años. Es una Sí, locura, ¿no? Yo pensé, dije, no, pues nos conocemos hace como 5, hice cuentas y fue como, no, que 5, ya nos conocemos hace 10 años. Y esta variedad del tiempo es, como comentas, no solamente aplica a nosotros, sino aplica también a la literatura. Pues claro, la literatura es una invención humana, por lo tanto, esta gran diversidad va a existir. Y podemos encontrar obras literarias que se expandan durante toda una vida. Y pienso mucho en El viaje a la semilla de Alejo Carpentier, que es un caso muy ujú, interesante porque no es nada más expandirlo de una vida, sino es tomar el final e ir al inicio, ¿no? O así es. incluso diferentes generaciones de familia que seguramente deben estar pensando como yo inmediatamente en 100 años de soledad, que es como la vida de una familia, de muchas generaciones de familia, o incluso, David, reducirse a un instante, Así es. como esta novela de Salvador Elizondo, que son como 15 segundos, ¿no? Una cosa por el estilo es lo que tarda en caer una moneda al suelo, la novela, y que se llama Farabeuf o la Para ver. crónica de un instante. Ajá. Sí, ¿sabes qué? Que estaba pensando también y ahora les vamos a tener que dar algunos conceptos para que sepan más o Ujú. menos cómo va el tiempo, pues sí, conceptualizado dentro de la literatura y es bien importante porque también vamos a ver que en las películas sucede mucho, en las series, por ejemplo, ahora con que es tan famosa y bastante popular la de La Casa de Papel, que está teniendo, a pesar de que pasen y pasen otras temporadas, vemos que se regresan al principio, es decir, Ujú. que vuelven, vamos viendo flashback, diríamos, como en el lenguaje fílmico, pero en el lenguaje literario se diría que estamos haciendo analepsis, Ujú. que tiene que ver con ese salto que vamos al pasado para ver, y eso es una cuestión también de conciencia del mismo narrador o de los mismos personajes, que nos van a recordar qué pasó antes para que entendamos el presente o el futuro de los mismos personajes o de los acontecimientos. Y por ejemplo, el tiempo se divide en varios, ¿no? Dentro de la literatura. Y estaba pensando, por ejemplo, en el tiempo externo o histórico, que así se le llama, que es justo el tiempo que está afuera del texto escrito, es decir, ese tiempo donde vamos a ubicar una época y a veces se ve implícito, pero cuando nos metemos más en la obra o en el texto o en la película, vamos a ver que demuestra ya sea a través del vestuario, ya sea a través de las palabras que utilizan, a través de los mismos acontecimientos que ocurren o la mentalidad de los personajes, que está demostrando un tiempo, si se trata de implícito, ¿no? Cuando no nos enuncian exactamente de qué tiempo se está tratando, pero nosotros podemos deducirlo como espectadores o lectores y vamos a ver que, a lo mejor se está tratando de los años 20 o a lo mejor se está tratando de los años 50, ¿no? Y Ujú. así es como se va moviendo el tiempo histórico o el tiempo externo de la historia. Y así como se mueve el tiempo externo, así como tenemos el tiempo o la época en la que acontecen los hechos, por decirlo así,
también tenemos el cómo vamos a presentar el tiempo, que está relacionado con esto que comentas de que ocurre con La Casa de Papel, ¿no, Gaby? Que es, ellos, no es un tiempo único. Y es que desde cuándo realmente, pónganse a pensar componentes, desde cuándo vivimos la vida como a partir de un tiempo único. Me van a decir que no están pensando constantemente ahora en el futuro, ahora en esta situación, como que es inevitable, ¿no? Como que la mente viaje y que tenga como esas analepsis, o que de repente, no sé si les ocurrió mucho componentes que pues ya va a ser un año de encierro y no sé, yo no siento que haya sido un año. Y tenemos una concepción del tiempo muy diferente en nuestra vida, dependiendo de lo que nos va pasando. Y lo mismo ocurre con el tiempo en la literatura. Pueden ser como, les digo, como una duración de, por ejemplo, los cuentos tienen mucho eso de tener una duración muy rápida, ¿no? O sea, de que ocurra todo muy rápido, en un instante, pero al mismo tiempo pueden ocurrir muchas, muchas cosas. O pueden haber pasado años y no pasar nada. Entonces, así como es relativo para nosotros, también lo pueden encontrar en la literatura, así como pueden encontrarlo de manera lineal o no, como es el caso que nos dio Gaby el ejemplo de La Casa de Papel. Y esto, como ya comentamos al inicio, tiene una relación muy fuerte con el espacio. Incluso hay un concepto que les quiero contar que se llama cronotopo, que se refiere al marco espaciotemporal en el que se desarrolla X historia. Y este es un concepto que utilizamos mucho para comprender cómo ocurren los hechos, ¿no? O sea, dónde ocurren los hechos y en qué momento ocurren los hechos. Sí, justo, y también es el mismo concepto, pues se desarrolla con esta parte de el tiempo de la historia, es decir, cómo están establecidos estas temporalidades de manera cronológica, estos hechos de manera cronológica, es decir, todo tiene un inicio, un desarrollo y un final. Sin embargo, va a haber otro tiempo, como es el tiempo del relato, donde quien nos presenta la historia, en este caso un narrador, y por eso es la diferencia con la poesía, porque aquí el narrador en el texto narrativo es quien nos va a presentar de un determinado acomodo, ya por una cuestión estética, cómo se va a llevar a cabo una historia. Es decir, hay unas historias que terminan por el final, como por ejemplo Titanic, ¿no? Yo siempre como que pienso en Titanic porque ya sabemos o ya conocimos, todavía no conocemos qué es lo que va a pasar dentro de la historia, pero vemos a una vieja que nos va a contar todo lo que sucedió en su juventud dentro del Titanic. Entonces, esta obra, pues diríamos que en temporalidad, y ahí va otro concepto, lo sentimos, pero es que es tan apasionante este tema que sí es importante que veamos esta diferencia de tiempos para que veamos que existen muchas vertientes en un solo tiempo. Y en este caso es el inicio en extrema res, que quiere decir que empieza desde el final. Y entonces vamos a ir conociendo la vida de Rose y Jack a través de los recuerdos, y aquí ya entra esa analepsis de la que hablábamos, o este flashback, porque estamos hablando de una película. Vamos a ver que nos va a platicar todo lo que aconteció hasta el día de su muerte, que vamos a regresar a verla, y ahí ya entonces vamos a ver que estamos instalados nuevamente a la vida de la señora ya grande, ya vivida, ya con el recuerdo, ¿no? Entonces es bien interesante esta situación porque sí habrá algunas que se vinculen, habrá historias que nos dan el inicio desde el principio, digamos, y parece redundancia, pero por ejemplo apenas me estaba leyendo un libro que se llama Flush de Virginia Woolf, que justo habla del inicio de su perro, de Flush, cómo inicia y cómo llega a su casa, y vamos viendo como este proceso, este crecer del perro, y justo se centra en él, y entonces aquí vamos a ver justo que inicia por el principio, ¿no? Valga la redundancia. Y es que creo que también es importante comentarles que además de que hay variedades en el tiempo, que podemos iniciar al inicio, en medio, al final, que podemos tener esas regresiones en el tiempo, que también podemos encontrarnos con historias que tienen tiempos alternos. Y pienso, por ejemplo, en Aura,
que es esta novela, cuento, hay toda una discusión sobre si es una novela corta, un cuento largo, de Carlos Fuentes. Y si no conocen la historia, más o menos voy a contarles así rápidamente sin hacerles spoilers, pero es un historiador que va a Sí. una casa de una viejita a hacer como el archivo de sus cartas, documentos, etcétera. Y en esta casa también está la sobrina de la viejita, que es Aura. Y hay momentos en los que depende de cómo vaya por los lugares en los que esté en la casa, que parece que hay tiempos diferentes, ¿no? Y no solamente eso, o sea, no quiero ahondar mucho en el tema porque no quiero dar spoilers, pero la casa está llena de tiempos y una cosa es el tiempo que está afuera, otro tiempo, la cosa es el tiempo que está en la casa Y con y las hay personas, sí, también con los personajes, o sea, puede estar con la viejita y él sentirse viejo, o puede estar con Aura y sentirse más joven. que esa es una clave, muchachos, así que Sí, componentes, cuando lean el texto acuérdense de lo que Gaby acaba de decir. sí, pues sí, es importante. ¿Y sabes qué? Que también hay una película, ahora que estabas Ajá. mencionando el ejemplo de Aura, el del Castillo Vagabundo, Ay, que, sí, que tiene bellísima. este juego. Sí, es una película bellísima y de hecho está ahora en Netflix, todavía sigue en Netflix y que se las recomendamos ampliamente porque pues también toca este tema justo de el tiempo y de estos estados que se tienen dependiendo del lugar o de la persona con la que estés. O sea que, y también de estados de ánimo, o sea, esa tiene una puntualización acerca del tiempo. Yo creo que es como uno de los motivos principales dentro de esta película. Otro texto que me gustaría recomendar es el de Las Muertas de Ibargüengoitia, donde habla justo de esta movilidad de los hechos. O sea, no sabemos bien cómo es que las mujeres empiezan a ser reclutadas, porque aparte esta historia viene pues a colación por las poquianchis, ¿no? Que eran estas mujeres que reclutaban a chicas para pues la prostitución y hacer un negocio en Guadalajara y que se fue haciendo todavía más grande, pero resulta que en el inicio vamos viendo que existe como este proceso de venganza, como que hay un motivo de venganza, pero como vamos avanzando, es decir, empezamos por el final o por el medio de la historia y entonces vamos a ver por qué se quiere vengar, ¿no? El personaje. Y de allí vamos a ver estos saltos, ¿no? Que nos hacen entender y contextualizar sobre todo, ¿no? Entender y saber el por qué se están metiendo o por qué quieren conseguir un objetivo determinado personaje. Eso me hace pensar mucho que es una técnica que ocupan muchas series de misterio, ¿no? Películas de misterio, libros policíacos, que es un ejemplo, ¿no? Como eso, ellos nunca van a empezar a partir del inicio, o sea, porque siempre hay una cuestión de misterio de que queremos descubrir qué es lo que pasó. Y mientras estábamos hablando sobre eso, como sobre estas ideas de como recuperando lo de la casa de papel, recuperando a las muertas, recuperando incluso a Aura, eh, lo pienso mucho que así nos pasa en la vida, ¿no? A veces tenemos como ciertos hechos y no sé, nos enteramos que una amiga cortó con el novio y después nos enteramos algo que pasó entre los dos. Y, o sea, como que así te vas enterando de las cosas, ¿no? Y es muy interesante porque aquí tenemos dos tiempos, el momento en el que nos vamos enterando qué va pasando y en el que fueron ocurriendo esas cosas de las que nos vamos enterando. Entonces, no sé qué tanto pienses que también es como una especie de chisme, la literatura, este tipo de cosas, como de que quieres saber qué pasó, o sea, te soltaron esta bomba y tú estás de, no, pero ¿por qué? Y poco a poco vas ahí llenando las piezas y juntando las piezas. Somos como detectives. Sí, eso que platicas es también muy unido con la vida real, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay un asesinato o algo, existe esta reconstrucción de hechos, es un ir y venir de pruebas y saber qué estuvieron haciendo antes. Yo pienso, por ejemplo, en cuando están investigando un asesinato, un feminicidio, alguno de estos delitos, pues vemos justamente que va a haber
no sé, los mensajes, qué escribió a tal hora o tal, ¿no? Entonces, eso es también una parte que sí, detectivesca, pero también que ayudan a ver una cuestión, pues sin lugar a dudas, temporal. Y otra situación que mencionabas que como cada quien vamos a ver el tiempo o percibir el tiempo de manera distinta, pienso, por ejemplo, en las personas que se liberan del cáncer, ¿no? Que le ganan la batalla al cáncer, o las personas que después de un infarto o del coma vuelven a vivir casi, casi, y que tienen pues este sentido de renacimiento, ¿no? Que dicen, no, es que cuento mi vida a partir de hoy. Y sí, parecería una frase trillada o parecería una cuestión que no tiene un sentido más implícito, pero sí también tiene o cuenta con una cuestión temporal, sin duda, que tiene este sentido de sentirnos en el espacio y tiempo, y de, sobre todo, significar algo, de darle un significado al tiempo, ¿no? El duelo también tiene surte un efecto de la misma manera, o sea, no es lo mismo. Estaba pensando en Martín Santomé y ahí los tiempos se ven de muchas formas. Por ejemplo, en los tiempos en que Martín Santomé, que es el personaje principal de La Tregua de Mario Benedetti, de esta novela que a mí en lo personal me gusta mucho, de que el personaje principal con Margarita, me parece que se llama, tienen edades sumamente diferentes, ¿no? Pero se enamoran, ese es el punto. Y uno pues está en su vida así súper caótica porque ya es un jubilado, que pues, no tiene una vida como tal, social ni nada, y se encuentra con la vivacidad de una mujer, ¿no? Entonces, de una mujer más joven, pero sobre todo cuando, no les quiero quemar el final, pero creo que a veces es un poco necesario, ¿no? No, No, no se no, los no. quemaré, pero el final es una cuestión de tiempo totalmente así, fundamental, para que entendamos justo una cosa, que si bien el tiempo resulta en perspectiva para cada quien diferente, también resulta que es una sentencia igualitaria para todos. O sea, que me refiero a que tenemos el tiempo sí contado porque no somos eternos, ¿no? Y que hay otra situación, que al final de cuentas hay personas que cortan su tiempo como en el suicidio. Y eso también es algo, es un tema que tiene que ver con la temporalidad, pero es un tema en donde podemos ver que no es que se le gane al tiempo, pero sí hay una manera de decir hasta aquí. Y es en este sentido, ¿no? Y que es bastante caótico entenderlo de esa manera, pero al mismo tiempo, pues podemos ver que existen cortes, ¿no? Que existen cortes, que existen estos aplazamientos de alguna forma, verlo así, como en el caso de la gente que le gana alguna enfermedad o de la gente que en un accidente se salva, ¿no? Por alguna coincidencia o por alguna situación. Fíjate que siento que tú piensas, eso es interesante, porque tú piensas mucho el tiempo a partir de una cuestión de vida y muerte, ¿no? O sea, es estás como muy relacionada con una idea, pues sí, porque creo que son como las marcas principales del tiempo que podemos entender individualmente y que todos vivimos de alguna forma, que es como el momento en el que empecé a vivir y el momento en el que voy a morir. Y es como una concepción de, pues el tiempo lo voy a dejar de entender después de que muera, porque pues muero y entonces ya es así. Pero yo me pongo a pensar mucho que para mí el tiempo es una cosa que está como, es como el aire, o sea, está ahí. Y si es una cosa que no controlamos, porque yo siento que no existe, o sea, obvio existe, ¿no? Y, pero es una, si lo ligamos un poco a la idea esta de vida y muerte, es una cosa que se va presentando a través de lo que decías, de cómo cambia tu aspecto, cosas que suceden, pero fuera de eso, siento que es una onda como muy, que está flotando y que no importa lo que hagas, no importa tus acciones, él va a seguir flotando. O sea, así pasen 100 años después de que mueras, va a seguir flotando. Así haya humanos o no en la Tierra, va a seguir flotando. Es una, pero al mismo tiempo es una cosa que nosotros creamos, ¿no?
Entonces, no sé, yo relaciono mucho la idea del tiempo, no tanto como que le ganes al tiempo o demás, sino que más bien es al contrario, como que existes junto con él. Existes, ¿no? El propio concepto de existir es una onda de estar, que está relacionado con el espacio en el tiempo, o sea, en un momento. Justo, o sea, el tiempo se puede entender de muchas formas. Esta situación es justo lo que causa la incertidumbre de saber cómo concebimos o cómo vemos el tiempo, porque cada situación también es una cuestión meramente cultural, es una cuestión de religiosa en muchos casos, ¿no? De decir, bueno, por ejemplo, cuando dicen la frase hecha de el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Y que tú dices, pero ¿por qué si se murió? ¿Por qué me dices que el tiempo de Dios es perfecto, no? Ese tipo de cosas. Te lo juro que como que me taladra la cabeza, porque no sé si soy de esas personas tan rebusconas de las cosas que te dicen a lo mejor un tanto abstractas o un tanto así como no tan literales, pero siempre he tenido como ese problema de decir o de buscar de dónde viene tal palabra o de dónde viene tal refrán o ese tipo de cosas que consuelan a algunos. Y para mí definitivamente cuando decían los tiempos de Dios son perfectos, o cuando se muere alguien o cuando se casa alguien y a lo mejor para alguien su máximo no, sí se siente feliz por casarse o contraer matrimonio, pero su máximo a lo mejor era titularse en esa época o su máximo era no casarse y de repente el tiempo de Dios es perfecto en ese momento para algunos, ¿no? Entonces, esa situación también a mí me causa como intriga por saber que también las religiones o las culturas marcan estándares temporales o marcan límites entre que el tiempo ya le atribuyen un sentido tanto de bondad como moralista, ¿no? En este sentido, no sé si me doy a entender. Sí, como es algo que está ahí, que me está persiguiendo todo el tiempo. Y además de esta cuestión cultural, no hay que olvidar a los grandes compositores 31 minutos, que hace referencia a esta idea, ¿no? Como de, no en todos lados, o sea, mucha gente, tenemos una idea de que la Navidad es fría, pero eso no ocurre para todos. Y esa idea, o sea, simplemente una cosa como tan establecida de pensar que las estaciones son diferentes y se viven de manera diferente, no solo en el norte y en el sur del Ecuador, sino en el mismo Ecuador, que no existe ese concepto de estaciones. Ajá. Es una locura, ¿no? Y obviamente eso influye mucho en cómo comprendemos el tiempo y cómo esto se refleja no solo en la literatura, sino también en el lenguaje. Un ejemplo es esta película de La Llegada, que es un grupo que es sobre una lingüista que es llamada para que descifre el lenguaje de unos extraterrestres que llegaron a la Tierra. Y ellos traen un regalo, que es una cuestión, está relacionado con esta cuestión del tiempo, pero que está a través del lenguaje. Y en el momento en que esta lingüista comienza a entender el lenguaje de ellos, empieza a vivir el tiempo de una forma muy diferente. También, por ejemplo, cómo acomodamos nuestro día a día con ciertas temporalidades en las necesidades básicas. Sí. O sea, estaba pensando justo en la cuestión de que ponemos horas determinadas para dormir porque en eso se basan estudios, ¿no? Entonces ahí ya entra una cuestión de medicina, de que tienes que dormir de 7 a 8 horas porque si no vas a estar fatal durante el día, ¿no? Y también existen personas, no recuerdo ahora el nombre, pero les voy a dejar el nombre en la cajita de descripción, de un arquitecto que hizo un diseñador y arquitecto que hizo un experimento de dormir 3 horas diarias. No, hombre, no. Y decía que en realidad era una cuestión proporcional para poder ser productivo, porque todas las demás horas era productivo. Realmente. ¿En serio? ¿Cómo le hacía? Pero, ¿sabes por qué dejó el experimento? Eso es lo que te voy a... digo, ¿cómo está? Entonces, ¿cómo? ¿Los estudios nos han mentido o no se estableció bien? Él se fijaba bien cómo iba en cuestión tanto emocional como en cuestión, porque también el sueño te genera también, según un choque emocional y esto. No, sí, lo genera.
Y también se veía, pues se revisaba en cuestión física, cómo iba y todo, pero ¿sabes por qué rompió? Iba todo bien. Lo rompió porque decía que perdió todo su sentido de relaciones humanas, pero no por él, sino porque la gente obviamente no podía entender porque aparte no eran 3 horas seguidas, eran cuestiones como, me parece, de 15 minutos, de así, o sea, dividido. Ujú, Entonces, ujú. cuando él tenía que estar en las reuniones, él decía, es mi hora de dormir, o sea, es justo mi tiempo de descanso, etcétera, porque aparte había estudiado el sueño de tal manera en que dicen, creo que son 45 minutos o algo, si no te levantas antes de eso, es cuando empiezas a generar otro sueño, que es esta cuestión del sueño REM y todo eso, Ujú. y entonces hace justo que sientas que no descansaste, pero era porque te tenías que levantar exactamente a una hora determinada para que no se empezara a volver a cumplir el proceso de sueño, ¿no? Que empiezas con la vigilia y todo eso. Si te despiertas cuando estás iniciando ese proceso, pues obviamente sientes que no descansaste. Y eso me parece pues también bastante importante, ¿no? Demostrar que a través de una cuestión cultural o a través de un orden o reglas establecidas socialmente, vamos a ver precisamente que existe en los seres humanos, existe una relación de temporalidad con el cumplimiento de las necesidades básicas como la comida, el desayuno y toda esta experimentación y estos estudios tanto médicos como fisiológicos y del estado de plenitud del ser humano. Ujú. Pues como ven componentes, el tiempo es una cosa bastante compleja, ¿no? No es nada más una cuestión individual, es una cuestión también de percepción y una cuestión súper social y súper cultural, porque claro, pues si todo el mundo está acostumbrado a comer a cierta hora y es en ese momento, ese es el momento en el que tú duermes, por supuesto que vas a tener ciertas rupturas sociales en el camino, ¿no? Y estoy seguro de que Claro. algunos de ustedes que nos escucharán, al igual que yo, puede que sufran insomnio. Y pues ustedes saben que eso tiene implicaciones en cómo se relacionan con la gente. O incluso gente que duerme mucho, que yo no sé cómo le hacen, que a veces digo, pues también debe ser feo sentir que tienes que estar durmiendo todo el tiempo, pero también es otra estructura y es otra convivencia con el entorno. Y Así esto es. lo podemos ver representado tanto en nuestra vida como en la literatura, como incluso estaba pensando en el último episodio que hicimos del Jardín de las Delicias, también podemos verlo representado a partir en pinturas, como que en cualquier ejemplo artístico que se les ocurra, habrá algo de tiempo ahí. O en los relojes de Dalí, Sí, así me ¿no? Que siento yo. también, Mi relación con el tiempo es esa pintura, Gaby, es una cuestión muy loca, como, y más ahora, ¿no? Como sobre todo ahora en este último año, ajá. así siento. Sí, es que en todo, o sea, hasta en el proceso de gestación, todo cumplimos una temporalidad, ¿no? 9 meses y tienes que estar fuera. Sí, 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 resulta algo bien, bien importante y especial y bueno, componentes, así como todos los ejemplos que les dimos, también les recomendamos que sigan pues nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, ya saben, y en Facebook como Componentes Literarios, y pues nos da mucho gusto que nos hayan escuchado el día de hoy. Ojalá y tomen en cuenta todas estas recomendaciones y si ustedes tienen más recomendaciones que hacernos acerca de este tema o de otros tantos que puedan comentarnos, pues aquí estamos abiertas para hablar de muchas propuestas. y bueno, componentes, recuerden que pueden escucharnos por Spotify, YouTube. Todos los domingos sacamos episodios. Cada 15 días tendrán un tecito y cada 15 días tienen una entrevista conducida por Gaby. Así que inscríbanse y activen las notificaciones en YouTube o síganos en Spotify. Así es, componentes, pues ya escucharon a Cianya y pues nada más nos queda agradecerles que se suscriban y que compartan y que esto de la literatura se vuelva todavía más grande, que esto del arte se vuelva una relación más grande con nosotros y con las personas que nos rodean. Y recuerden que en Componentes Literarios tenemos el hashtag de
te agarramos con las manos en el arte. Pueden escribir o mandarnos algunas propuestas a través de este hashtag, que también vamos a estar muy pendientes de ello. Hasta la próxima y pórtense mal. Esto fue Componentes Literarios.